Chicos y chicas, como lo prometí en uno de mis videos, hice un tráiler de Tenochtitlan y hoy vamos a hacer un documental de Tenochtitlan. Vamos con el video. Empieza. El imperio. La fundación fue en 1428. La fundación del imperio mexica o azteca. El templo mayor donde sacrificaban los pobres aldeanos, o más bien los pobres aldeanos, como en Minecraft. El Imperio Azteca. El Imperio Azteca, llamado también como el Triplialancia de Imperio Mexica, con lo más precioso, Imperio Tenochtitlan, fue una ciudad o fue una unidad política compleja y multiplicada que existió en la era central de Mesoamérica durante el posclásico tardío hasta la conquista española. Capital Tenochtitlan. Gobierno, monarquía electiva y teocrática. Idioma principal, náhuatl. Los aztecas eran muy limpios. No había rateros, en serio. No había rateros. No había los que no hacían nada y los que lo pasaban nada más jugando Free Fire nada más. Las casas tenían que estar pintadas de blanco, fachadas, todo, porque creían que eso representaba la pureza, paz y libres. Pero aquel que no hacía eso, o el que no pintaba la casa, sería castigado con Moctezuma. El Imperio Mexica. El Templo Mayor fue uno de los grandes templos, no era el único, pero todos los dioses se pusían muy furiosos y muy tristes. Tenían clase de cosecha, todo. Tenían de todo, no había huevones como de hoy. ¿De qué se llama la cultura azteca? ¿Qué fue la cultura azteca? Se conoce como los aztecas, Tenochtitlan o mexicas, uno de los más conocidos pueblos mesoamericanos de la época precolombiana, porque fue un imperio muy bueno, uno de los guerreros más chidos que existía en esa época, donde se ubicaba temporalmente los mexicas o los aztecas. Los aztecas dominaron una extensión región que antes ocupaban los mayas, aunque con la menor presencia que los anteriores, alcanzando extensión que abarca lo que es hoy la región central de México, de costa del Golfo de México hasta el Océano Pacífico, desde Bajío hasta Oaxaca. Todo dominaba en esas partes, casi Oaxaca. Lo que te estoy diciendo. Tenían templos de Moctezuma y de todo, tenían cosechas de todo. Pero siempre tenían muchos enemigos. Entre tal, siempre conquistaban mayas o náhuatls. Era lo peor porque tenían más enemigos. Si es que eso no hubiera pasado y fue el imperio, que si no, los españoles cuando llegaron a la conquista de Tenochtitlan los españoles hubieran perdido contra los aztecas, hubieran ganado los aztecas. ¿Por qué los aztecas? Porque ellos tenían un imperio muy bueno. Pero vino la viruela, una enfermedad que desató toda la ciudad azteca o mexica, porque todos los soldados buenos estaban infectados de esa terrible enfermedad que todavía estaba en la ciudad de Tenochtitlan. Cuando llegaron los aztecas, o más bien cuando llegaron los españoles, todavía tenían la enfermedad, pero
según que los españoles los tuvieron a civilizar. Los españoles fueron muy cochinos cuando vinieron contra los aztecas. Los aztecas se bañaron casi diario, todos los días, desde la mañana, desde que amanece, desde la tarde y desde la noche, porque eran demasiado limpios. Cuando soltaban la caca en su lago, unos trabajadores aztecas siempre recogían toda la caca. Sí, eran demasiado limpios que tenían todo su lago precioso y todo decorado. Y si no me crees, búscalo en YouTube. ¿Sabías que la Tenochtitlan fue más iluminada que tu colonia? Sí. Estaba iluminada, y eso que no existía el alumbrado público, ni velas, o más bien como de hoy. Hasta ahorita no existía ni la luz, ni teles, ni nada. Por eso, en una ciudad tan civilizada y uno de los mejores, tenían un calendario azteca. ¿Cuál fue la máxima autoridad de los aztecas? Para la administración vasto imperio, los aztecas implementaron un rígido sistema basado por el poder personal de la nobleza. A la cabeza de la estructura manda estaba en el gobierno del Tlatoani, gran orador, como jefe de los hombres, como amplios poderes militares, civiles y religiosos. Era uno de los dioses más dorados del imperio azteca. Todos creían, es que Moctezuma era un dios más poderoso que todos los dioses en esa época. No, era más poderoso Tlatoani. Y por ejemplo, ahorita se me acaba de acabar la visión nocturna. Así se veía antes, en esa época, cuando se fundó Tenochtitlan en 1428. Sí, y se veía muy bonito porque fue un alumbrado público, todo estaba chido, pero de repente vinieron los españoles a conquistarnos y se acabó toda la civilización. Hay cochinos que no hacen nada y ya no limpian ni siquiera lo que sueltan. Era una civilización muy limpia, pero el problema de este imperio más grande del mundo es que tenían muchos enemigos porque conquistaban a mayas agarraban personas mayas para sacrificarlos a los dioses del sol, porque creían que el sol se iba a extinguir, o más bien cuando eran los eclipses pensaron que el sol se iba a ocultar con la luna, y no es cierto, era un eclipse, pero ellos pensaban, por eso agarraban mayas y los sacrificaban en un templo, que por ejemplo te estoy mostrando en pantalla, que este es el templo que aquí sacrificaban las personas. Ahí les gustaba sacrificar en adelante del dios de la muerte, que está aquí su templo. Fue para él. Los aztecas, o más bien, o mexicas, construyeron un templo mayor, uno de los grandes templos, y aquí vivía su dios. Pero cuando vinieron los españoles, todo destruyeron a su paso y no dejaron nada. Hasta ahorita, un dato curioso, ¿sabías que todavía existe esta pirámide? Sí, esta pirámide que te estoy mostrando, esto sí existe todavía. ¿Cómo? Sí, antes que conquistaran todo, una montaña que le conocían, o si no saben, les voy a decir en este documental, se llamaba el Cerro de la Estrella. Sur. El Cerro de la Estrella es donde antes vivía yo, pero es en la Ciudad de México. Ahí estaba una pirámide. Esa es la pirámide que estaba en el Cerro de la Estrella. Todavía sigue estando. Dicen que ahí parece la Llorona, donde estaba la Malinche que traicionó a todos sus aztecas. Bueno, como les estoy diciendo, aquí estaba el templo, que no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita les busco muy bien. Pero sí, todavía existe todo este templo, pero ya no todo. Ya no está esto ni esto. Está todo derrumbado, pero tenía un gran tesoro,
un gran tesoro que los aztecas, o más bien los españoles, se robaron todo. Sí, se robaron todo el oro azteca. El calendario estaba muy bien escondido entre el templo mayor. Estaba ahí para que sabían cuándo se va a acabar. En noviembre, diciembre, octubre, enero y febrero. Ellos tenían un calendario, pero ellos tenían sus propios números, sus primeras escrituras, o más bien jeroglíficos, donde pintaban pues todo. ¿Cuáles son los inventos aztecas? Sí, principal invención azteca es la del calendario. Emplearon el calendario de 365 días y de 266, utilizados además la rueda calendárica de 52 años. Los aztecas tenían una concepción cíclica del tiempo por la cual consideraban que se podía producir. Sí, en nada está hoy. Teotihuacán es una de las ciudades. Son diferentes culturas. Por ejemplo, en Chiapas se encuentran las pirámides más grandes, según en Chiapas, Quintana Roo. Sí, y en Oaxaca, que se encuentra en Monte Albán. Es el mismo, yo ya fui a visitar y está muy bueno, se lo recomiendo cuando sean las vacaciones. Pero, ¿dónde les estoy diciendo? Ahí, ¿dónde estaban? Sí, Oaxaca, Quintana Roo, hay muchos civilizaciones, culturas diferentes que los aztecas. Los aztecas tenían una tradición, como la era del jaguar. Sí, como la era del jaguar. Tenían varios guerreros muy fuertes, pero vino la conquista, pero no pudieron ni siquiera derrotar a los españoles. Sí. Cuando vinieron los españoles a México, Tenochtitlan, o la Ciudad de México como hoy, en 1519 los españoles llegaban a las costas de México. De febrero de 1519, el primer lugar al que arribaban con las costas de Isla del Cozumel. Sí, esta información está en copia. ¿Cuántos años tiene que llegaron los españoles a la Ciudad de México? En 1519, Hernán Cortés llegó a México. Durante los 3 años siguientes tenían guerreros tanto con los aztecas como con sus enemigos compatriotas, para finalmente en 1921 triunfo de los ambas subjugaciones de los indios y la rendición de otros conquistadores de Cuba. Pero un dato interesante número 2. ¿Sabías? Lo que te estoy leyendo, en años que llegaron, ¿sabes que todavía existe? Sí, existe el oro maldito de Cortés. Sí, cuando se robó todo el oro Hernán Cortés, cuando llegó antes que Cristóbal Colón a conquistar la ciudad de Tenochtitlan, primero Hernán Cortés encontró la ciudad mágica, como lo describían, o más o menos como ellos decían. Pero cuando Hernán Cortés, cuando se iban a avisarle al rey o la reina de España, él robó todo el oro. Sí, robó todo el oro. Por eso se conoce como el oro maldito de Cortés. Y nadie ha encontrado el oro azteca. Creen que está maldito, pero nadie lo ha encontrado hasta aún. Es un misterio también. ¿Qué motivo los españoles vinieron a la tierra mexicana? Las principales causas de la conquista de México fueron las siguientes: el agotamiento económico del desplomamiento de Antillas, que impulsó a los españoles
avanzar sobre nuevos territorios para obtener mano de obra de riquezas que no habían encontrado en las islas. ¿Cuándo se hizo la conquista de México? El febrero de 1519. Conquista de México. Se reportaron la llegada de los españoles a México. Los españoles trajeron, aclimataron verduras, hortalizas, coles, chícharos, espinacas, rábanos, zanahorias, berenjenas, betabeles, pepinos, lechugas, perejil, cilantro, calabazas, variantes más, etcétera, pequeñas que los mexicanos, los mexicas o los aztecas no habían tenido esa agricultura. ¿Cuánto los españoles conquistaron la Ciudad de México? Esta historia está demasiado triste, demasiada sangre derramada en el México Tenochtitlan. Sí, cuando eran los españoles que conquistaron a México, así, junto a los 400 españoles formaban 1,300 guerreros o 300 guerreros y 1,000,000 poteadores indios que se abrieron camino a fuerza hasta la capital con las alianzas del extremecho. Sí, los tlaxcaltecas se unieron a los españoles porque ellos ya estaban hartos de los que mexicas seguían agarrando a sus presas, o más bien a las personas por sacrificar a sus pobres personas o alienos, a sus dioses. Sí. Puede decir que la conquista de México se convirtió de algún modo de una guerra de liberación de pueblos mexicanos frente al dominado azteca. Después de que la conquista de México terminara, los aztecas, o más bien los españoles, retiraron todas las pirámides. Y como te estoy diciendo, todavía sigue la pirámide que te mostré en el cerro de la Estrella del Sur. Ahí hay un túnel, como el túnel del diablo. Sí, ese túnel le sirvió a pocos alienos aztecas que escaparon, pero finalmente los descubrieron y los mataron con las pistolas de fuego. Pero cuando vinieron los españoles, pensaron que los mexicas, aztecas, que eran dioses. Los caltecas también pensaron que eran dioses porque tenían armas de fuego. Decían que controlaban el fuego. Armas de fuego, de todo. ¿Cuántos años duró el periodo de conquista? Comprende entre los años 1500 a 1550. Se fundó las primeras ciudades de Española. ¿Qué hecho histórico se realiza en 1521, dando inicio a la localización de lo que hoy es México? La calle Tenochtitlan es un acontecimiento histórico definido en el rumbo de la que hoy es México, al que el 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc se rindió ante el incendio de los conquistadores españoles a mando de Hernán Cortés. ¿Sabías que Moctezuma era el rey? Que él había escondido el oro, el rito azteca. Cuando los españoles agarraron al pobre rey, Dios, le quemaron los pies. Y uno de sus sirvientes, para que le sirviera a Moctezuma, le dijo a Moctezuma: dile dónde está. Y Moctezuma fue valiente. Nunca le dijo, hasta que se rindió y le dijo que estaba en el lago. Pero ellos no sabían en qué lago. Hasta ahorita nadie sabe.
Por si ves todo esto de la ciudad azteca, el lago ya no existe. Sí, ya no existe. ¿Dónde estaban los pobres mexicas aztecas? Ya no existe porque está tapado de rocas y concreto. Por eso, en el terremoto del 85, por eso son los terremotos en esa ciudad, porque estaba el lago. Por eso, los mexicas pusieron una misión a los españoles como terremotos. Hasta aún no ha habido terremotos como la del 85 y la del 17, que fue un desastre. Te voy a enseñar el Cerro de la Estrella del Sur, como te estoy prometiendo en este documental, ¿vale? En este vídeo, así se ve la ciudad que fue antes azteca, el Cerro de la Estrella, donde antes yo vivía. Sí, antes yo vivía ahí en el Cerro de la Estrella, donde según aparece la Llorona. Este cerro se encuentra en el sur, donde se vivía así. Hay unas carreteras, un parque al lado, se sube como una curva, como escaleras, imagínate. Pero es un cerro. Entonces, arriba, hasta el piquito del cerro, se encuentra un templo. Es este templo que te está mostrando en pantalla. Es este templo. El templo estaba grande, pero como al paso del tiempo, como los españoles vinieron a conquistar, pues quebraron todo. Y por eso es lo que te estoy diciendo. Y quedó todo desmoronado. Por eso pasó el tiempo, se fue desmoronando como harinita. Y hasta aún está así la pirámide del Cerro de la Estrella del Sur. Imagínate, si no fuera sin conquista, hoy hubiera mucha tecnología. Si es que tal vez viéramos como aztecas, fuéramos muy limpios, no habría mucha violencia, no habría tantos robos, ni rateros, nada. Esta fue la pirámide, que antes, miren la pirámide, antes fue así la pirámide, en serio. Pero vinieron los aztecas, vinieron los españoles. Habría mucha tecnología, todo estuviera limpio, sin contaminación en la Ciudad de México, como hasta hoy que todavía sigue la contaminación. Pero todavía seguimos así, pero creo que cuando les tocó la enfermedad a los aztecas, ¿qué tal si se hizo COVID? Imagínate. Pero el Cerro de la Estrella del Sur fue uno de los aztecas mexicas que predijeron que ese cerro donde estaba el templo nunca lo iban a destruir. Ese de la Estrella del Sur donde te estoy mostrando en pantalla, ahí era un mercado, en serio, un mercado antes de los aztecas mexicas. Sí, pero como el paso del tiempo, como hemos dicho, todo se fue al vacío. Los aztecas destruyeron todo, pero ese templo no, porque como hemos dicho, los aztecas predijeron que no. Por ejemplo, los hoyos que te estoy mostrando en pantalla, esos se conocen como el hoyo del mal. Bueno, ese ahí, ese está prohibido porque es el túnel del diablo. Los que pasan no pueden salir, en serio, chicos. Yo ni me atrevería a ir ahí. Nunca. Porque dicen que aparece el diablo y te arrastra. Dicen que en esa, ¿dónde estoy? Te mostrando en pantalla, ¿dónde estaba la pirámide? Aparece la Llorona. Porque traicionó a su pueblo. En la cueva del diablo, ahí te estoy mostrando, 2012, ese fue en la cueva del diablo, el paso del diablo. Antes, en 2012, se reportó dos desaparecidos, en serio, dos desaparecidos. Contaron que fueron ahí, entonces todos se pusieron preocupados. Pusieron a buscar. Pero hasta hoy nadie sabe por qué todos desaparecen ahí. Sí.
Y como vino también incendio en el Cerro de la Estrella, también eso pasó. Eso me dio mucha tristeza. Se murieron muchos pajaritos, sí. Pero el problema es que se quemó donde estaba la cueva del diablo. En serio, ahí mismo. Y te preguntas, ¿en la Ciudad de México aparece la Llorona? No me creas por qué, pero les digo por qué. Porque ahí está antes el lago Azteca. Por eso hasta aún nadie ha encontrado, como hemos dicho, ni el oro maldito de Cortés, ni dónde aparece realmente la Llorona. La Llorona dicen que fue la Malinche que traicionó a sus hijos. Sus hijos se quieren referir a los aztecas, mexicas. Esta historia estuvo muy triste porque todos cayeron con valentía. No tuvieron nada de comida ni vivienda ni agua, ni una sola de gota. Cayeron como aztecas hasta el último hombre. Es lo más triste lo que he hecho en este documental, que todos mis documentales que he hecho hasta hoy. Y la verdad, yo estoy muy decepcionado de lo que pasó en ese año. Imagínate que tú tuvieras tu vida ahí, como azteca. Yo me imagino en mis sueños que soy un azteca, peleando hasta el último hombre. Hasta hoy las personas se están vistiendo, están pintando las paredes, pero en esa época no había ese tipo de problemas. Les digo por qué. Porque el que pintaba jeroglíficos en sus casas los sacrificaban, les quitaban el corazón. Hasta hoy la gente no ha comprendido que su ciudad fue caída por los españoles, que los guerreros aztecas cayó por el último hombre, pero fueron limpios. Hay muchas personas, como el 90%, o más bien el 2% que son limpias y 30 sucios. Por ejemplo, yo cuando fui de niño y fui 6 años, yo fui ahí, estaba con mis amigos, yo ni siquiera ni le hice caso a la pirámide, pensaba que era nada más así, construcción de así, nada más de personajes. Y dije, mamá, ¿me puedo meter a la cueva? Sí me iba a meter, chicos. Pero luego me dijeron que ahí parecían que todos aparecían y ya me reinventé. Pero ya he ido como 3 veces y no me he dado cuenta que está la pirámide ahí, en serio. Y miren, está muy bonito. Y mira, hasta hoy no se ve toda la ciudad por la sociedad, pero esta ciudad fue una de las mejores. Los españoles conquistaron. Mira ve, esta imagen antes de la conquista española. Miren, toda la ciudad azteca estaba ahí. Pero mira, si te das cuenta, ahí aparece varios arcoíris cerca de ahí. Pero yo estoy muy agradecido de una cosa, que los españoles vinieron. ¿Por qué? Porque si hasta ahorita si estuvieran vivos los aztecas, más sacrificios, sangre derramada. Es por eso que hay dos cosas, que los españoles ayudaron y otras cosas que no ayudaron. Pedro Reyes, vecino del barrio San Lucas. Suscríbete, deja tu comentario en este like. ¿Qué tal? ¿Qué opina tu opinión en este comentario? ¿De qué te sirvió este documental de los aztecas? Solo dime. Suscríbete al canal y comparte este video a los demás. Y hoy no hablé de terror porque este documental está hecho para niños. Nos vemos hasta el siguiente documental.